¿Qué tal? Buenas noches. La Semana Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo es uno de los asuntos clave que cada mes de octubre viene a la palestra y es el lema de muchas campañas de concienciación sobre trabajos saludables. Por eso, en este día, en nuestros estudios de la calle Magallanes, hemos querido contar con el testimonio de una de las empresas que lleva pues más de 2 décadas homologada en estas labores de prevención y en materia de riesgos laborales, radicada en la capital, en Santander. Es Mouro Prevención y Salud, y con nosotros damos ya la bienvenida a su socia y directora, Nuria López. Buenas noches. Buenas noches, Isabel, muchas gracias. Muchas gracias a ti por compartir con nosotros y con toda nuestra audiencia pues las pautas que debemos tener en cuenta o los principios básicos, ¿no?, que guían el que haya en Europa una semana dedicada a este ámbito. Se habla de empresas, empresarios, actividad, producción, pero qué importante es el tema de la seguridad y de reunir unas condiciones adecuadas en nuestro centro de trabajo. Mouro, como empresa que se dedica a ello, como decimos, desde hace mucho tiempo, supongo que tiene en su haber mucha experiencia en esta materia, pero brevemente, ¿qué parte de vuestra labor dirías que es la que más os satisface cuando os presentáis en una empresa? Bueno, pues mira, después de los años que llevamos, lo más gratificante para todos los técnicos es cuando haces una visita inicial, detectas una serie de incidencias a nivel de seguridad y salud, y cuando al cabo de unos meses o de un periodo de tiempo, que es donde la empresa planifica esas modificaciones, vas y se han solventado. Eso es lo más gratificante. Eso, Nuria, al final lo que te da pie a pensar es que para lo que tú trabajas y que al final se traduce en que los trabajadores reúnan las condiciones más adecuadas para desarrollar su trabajo, se está cumpliendo, pero vuestra labor no pasa más allá de una mera recomendación, entiendo. Bueno, sí, efectivamente, nuestra labor es una recomendación, pero tienes que tener en cuenta que los empresarios en el día a día ya bastante tienen con sacar adelante las empresas. Entonces, también es un tema importante el que nosotros les estemos diariamente o puntualmente diciendo, ha salido esta norma, hay que hacer esto. Es informarles, o sea, informarles y también tener en cuenta que el empresario en materia de riesgos laborales tiene una responsabilidad muy grande si se produce un accidente. Entonces, sí, asesoramos, pero vamos un poco más allá. Otra cosa es que tú digas, oye, tienes que tomar esta medida preventiva y el empresario no la ejecute y de ahí se derive un accidente laboral. Pues nosotros ya no podemos hacer nada. Como directora, la sensación que tienes después de todos estos años es que cuesta implementar esas medidas que recomendáis, o el empresario escucha y automáticamente lleva a cabo esas recomendaciones. Cuesta. ¿Es un campo? Cuesta porque tienes que tener en cuenta, Isabel, que también depende del momento y la economía como esté en el país. Tú piensas que después del COVID ha sido todo también mucho más difícil. Cuesta, pero sí también estamos todos muy contentos porque cada vez hay más concienciación y se tratan de hacer las cosas. Sí, de hace 20, la vista atrás, de hace 20 años ahora, pues hombre, es positivo, es positivo. Las empresas, los nichos de mercado, los propios trabajadores que desarrollamos nuestra labor en 20 años, anda que no han cambiado. ¿Qué retos os planteáis las empresas de prevención a día de hoy, año 2023? Bueno, yo creo que el reto sería que todo el mundo tenga más concienciación, que la seguridad y salud de los trabajadores aumentase, que se vinculase seguridad con bienestar laboral y esa sinergia pues diese pie a menos accidentes y que los trabajadores estuviesen en un entorno laboral más feliz, porque hemos comprobado que un trabajador en un entorno de seguridad máximo aumenta la productividad y su estado anímico es de estar contento.
Claro, todo esto a veces no se puede cumplir, choca por las condiciones económicas, por cómo están las empresas. Bueno, es que no es solamente la seguridad y salud en la empresa lo que se aborda. Hay una normativa estatal que es la que marca lo que se puede, lo que no en cada puesto de trabajo, en cada organización, en función de si tiene más o menos trabajadores. ¿Os habéis encontrado alguna vez con la cosa de que vosotros queréis implementar unas determinadas medidas por el bien de los trabajadores y luego eso choca con el empresario y no es posible, bien por esa situación no económica favorable o porque directamente no se ve así y se deciden hacer las cosas, no sé si tanto mal, pero sí corriendo unos riesgos que vosotros alertáis de que se pueden producir? Sí. A ver, la realidad es la que hay. Hay lo que tú bien has dicho, hay empresas y empresas. Sí que es, si estamos hablando en una empresa de una actividad que lleve implícito el uso de máquinas, sí que se ha avanzado muchísimo porque se tiende por parte de los empresarios, por parte de los delegados, de los trabajadores, todo lo que es el conjunto de la prevención preventiva en la empresa, a velar por evitar los riesgos. Eso conlleva a tener unas máquinas adecuadas, poner al día un protocolo. Todo. Pero te vuelvo a reiterar que, aunque a veces el empresario quiera, no es posible. Y luego también en nuestro campo abarca mucho, porque ya no es solo, imagínate, el tema de las máquinas, es el tema de mediciones higiénicas, son muchas cosas, mediciones de ruido, mediciones de polvo, pero claro, todo esto lleva unos costos. Hay quien nos está viendo en estos momentos y dice, claro, es que bastante tengo con mantener 8 o 10 puestos de trabajo que todavía dedicar una parte importante de mi presupuesto a todas estas labores. Ahí es donde entra el tema concienciación. Toda empresa tiene que tener, no sé si un departamento, pero sí un huequecito, una persona que se encargue de contratar o de velar porque se reúnan las condiciones adecuadas, o podemos vivir sin ello. Vale, este tema depende. Mira, la ley hasta 20 y tantos trabajadores lo pueden asumir trabajadores formados y depende qué actividad tenga la empresa. Pero generalmente recurren a los SP, a los servicios de prevención ajenos. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo nosotros nos dedicamos a ello. Si hay que hacer una normativa, las visitas mensuales o trimestrales o anuales, entonces prefieren que lo gestione un servicio de prevención ajeno que no alguien. Esto no quita que dentro de ciertas empresas haya el delegado de prevención, que es el que hace un poco de vínculo entre la empresa y el servicio de prevención. Pero todo va a depender del volumen de la empresa y de la actividad. Pero que la ley, o sea, si tú lo que tienes que tener es contratado la prevención y la vigilancia de la salud. Pero obligatoriamente, aunque solo sea una persona con un trabajador en régimen general. Vale. Si en ese caso la persona, el empresario, tiene formación adecuada, pues él y presta su jornada habitual en el centro de trabajo, él lo puede asumir. Pero te vuelvo a decir, Isabel, que el empresario a veces está a sacar adelante su negocio y no a estas materias. Cantabria, región pequeña, la provincia, de unos años para acá has estado siempre vinculada laboralmente en este campo. ¿Cómo ha ido la gestión? Y hay muchas empresas que os encargáis de esta materia, hay pocas, es un nicho en el que caben grandes gigantes o se puede legislar, controlar a las empresas unos poquitos. Pues tristemente yo me llevo dedicando a esta actividad hace 23 años, éramos muchos servicios pequeños propios de Cantabria los que estaban, y actualmente yo creo que propios de Cantabria estaremos en 3 y los otros son los grandes servicios de prevención a nivel nacional. Yo creo que como todo, no es ni mejor ni peor. La filosofía nuestra es trabajar en Cantabria y claro, no conocemos más a fondo lo que es el tejido de aquí.
pero las empresas de prevención es lo que hay, tienen cabida a todos. De todas formas, te quiero decir que este tipo de empresas nuestra no es como consultorías, sino estas empresas tienen que estar inspeccionadas y acreditadas por Inspección de Trabajo y, en su caso, por Salud Pública. O sea, no se puede montar un SPA de la noche a la mañana, no, tienes que tener un protocolo, la gente que trabaja tiene que tener una formación concreta, porque si no, no tienes autorización. Este año 2023 la campaña se ha querido poner el foco en la era digital. Estamos viendo como a diario, ¿no? Los trabajos cada vez son más en esta línea. ¿Qué riesgos y qué implicaciones tiene en materia de prevención para la salud el que cada vez más nuestra labor profesional vaya vinculada a este campo? Bueno, yo creo que al final esta digitalización, esta era que tú bien dices, pues perjudica al trabajador, promueve más un sedentarismo, una fatiga visual, una falta de interrelación. Entonces, sí, en ese campo estamos perdiendo. Sí. ¿Esto puede ser también consecuencia de la pandemia? Porque al final el COVID a lo que nos obligó, y gracias a Dios para muchas compañías, lo que les permitió sobrevivir fue el tema del teletrabajo, pero claro, cuando pones negro sobre blanco aparecen los claroscuros, y en esos oscuros precisamente pueden estar muchos de esos riesgos que vosotras, ¿cómo valoráis los técnicos de prevención de riesgos laborales el asunto del teletrabajo? Entiendo que es complicadísimo de valorar y trabajar con él. Es complicado, pero a raíz de la pandemia, porque como tú bien has dicho, muchas empresas gracias a ello pudieron subsistir y sobrevivir, hay protocolos. En el campo nuestro hay protocolos para casi todo. O sea, yo te diría que hay demasiada norma porque no te da tiempo a todo. Sí. Y ahora ya hay un formulario, hay un procedimiento para poder evaluar el teletrabajo. Lo que pasa es que eso no exime de los riesgos para el trabajador, porque al final tiene que someterse a unos horarios, tiene unas conexiones, no socializa, ¿sabes? O sea, ahora se está viendo que no toda la gente está contenta con el teletrabajo. Antes, cuando hablabas, ¿no?, y preguntabas a gente que se quiere formar en materia de prevención de riesgos laborales, siempre te hacías tú en la cabeza la idea de ir a visitar con un casco una obra y ver si el obrero pues tiene el arnés para subirse a un determinado andamio. Han cambiado muchísimo las cosas, se hablaba de relajar cargas. Hoy, ¿qué preocupa a los empresarios o cuál es la tónica general que evaluáis en vuestro día a día? Mira, al empresario lo que le tiene más, vamos a decir, más nervioso y más preocupado es el cumplimiento de la norma, la responsabilidad legal que tiene, también la imagen de la empresa. Tú piensas que una empresa con mucha siniestralidad no da buena imagen, y luego aquellas empresas en las cuales se sienten más seguros los trabajadores, también el empresario es un factor para poder atraer nuevos trabajadores. ¿Me explico? Claro. Sí, que quieras entrar a trabajar a esa... Pero el empresario en materia preventiva pues tiene que estar muy pendiente, porque la responsabilidad en caso de accidente grave la tiene al 100%. Hablamos de los empresarios, pero al final no todo el peso recae en el empresario. Nosotros Totalmente. Como trabajadores también tenemos unas obligaciones que, por mucho que se nos diga que hay que discurrir por esta pasarela, si nosotros decidimos ir por el otro lado y asumir un riesgo, ahí no sé si nos encontramos con que prima el sentido común, o al final en esa labor de que tiene que estar todo regulado y pautado es precisamente para evitar eso, que si pasa algo, lo que se suele decir comúnmente, ¿no? Echa la ley, echa la trampa. A ver, en prevención hay una figura que es un recurso preventivo, que no existe en todas las actividades de las empresas, ¿no? Pero tú muy bien lo has explicado, que la responsabilidad principal es del empresario. El trabajador también tiene, o sea, la ley es de derechos y obligaciones, y es para unos y para otros. Pero
hay en construcción, que todo el mundo piensa que en construcción no, en servicios hay muchísimos accidentes y en hostelería también. Entonces, ¿qué pasa? Que el trabajador tiene que tener una formación de su puesto y de los riesgos intrínsecos en su empresa. Entonces, claro, tú lo que me planteas, ¿y si el trabajador omite esas normas? Un error. Bueno, pues ahí depende la falta del trabajador, habría que valorar si es de 100%, si ha sido un incumplimiento de una norma o es por no haber velado el empresario en evitar ese riesgo. Pero siempre, normalmente en construcción, lo que te decía, hay el recurso preventivo en obra, que es un encargado, que es el que tiene que velar que eso no se cumpla. Si me preguntas, Nuria, ¿realmente ahora qué pasa? Pues pasa de todo. La gente la casuística. pasa de todo, porque a veces vemos accidentes que decimos, no puede ser. No puede ser. O sea, no puede ser. Y pasa. ¿Podemos hablar de siniestralidad laboral en Cantabria, en España? Es una materia que nombras la palabra siniestralidad y hay muchas veces que se te eriza, ¿no?, la piel porque piensas en cosas malas. ¿Cómo estamos en Cantabria en materia de siniestralidad? Bueno, también hay que tener en cuenta el tejido industrial de Sigue siendo alta, sigue siendo elevada, pero si echamos la vista atrás, pues bueno, se va mejorando. Hay que ser un poco optimistas, pero sí sigue siendo alta. Aquí estamos para concienciar y precisamente la visión que tenemos que dar, vamos a decir que es una visión optimista, porque efectivamente, porque si no, pero es alta, sí, pero a veces los accidentes surgen de maneras que no te lo explicas. ¿Qué perfil, Nuria, nos dirías que tiene el accidentado en Cantabria? Porque nos podemos hacer una idea, romper una lanza, precisamente hablábamos anteriormente de la construcción, cuando se habla de siniestralidad parece que nos viene muy comúnmente y erróneamente a la cabeza el perfil de la construcción, pero tú bien ponías encima de la mesa que el sector servicios se lleva buena parte de la siniestralidad y no con grandes accidentes, pero que en el día a día se enfrentan a muchos riesgos. Pues ¿cuál dirías que es a día de hoy el perfil con el que os encontráis más habitualmente? Pues como te he comentado, no solamente es la construcción, son servicios y es hostelería. El perfil trabajador de mediana edad puede ser más, evidentemente, hombre que mujer, pero nosotros tenemos accidentes en todas las actividades es decir, no es solamente la construcción. Lo que pasa que en construcción parece que el accidente va a ser más grave. Pero yo he tenido accidentes graves de amputaciones y no eran en construcción. Un ejemplo. Ir a trabajar y desarrollar tu labor contento, feliz, es un punto muy a favor a tener en cuenta hoy en día en las labores de prevención y en la vigilancia de la salud en un puesto de trabajo. ¿A qué dirías que se le presta más atención? ¿A los riesgos psicosociales o a los puramente físicos? ¿En qué hemos evolucionado como sociedad en este campo? Es que en la actividad nuestra es muy difícil separarlos, porque van muy unidos. Te vuelvo a decir que sobre todo en prevenciones depende la actividad y depende el puesto de trabajo. Por ejemplo, riesgos que no son riesgos psicosociales, estrés, acoso, ansiedad y demás. Y riesgos, el otro tipo de riesgos que hablamos, pues son el ruido, caídas, ruidos, imagínate temperaturas extremas, procesos productivos con máquinas. Entonces, ¿por qué no los separamos? Porque una persona, imagínate que está desarrollando un acoso o un estrés, pero en una actividad que no es industrial, pero puede llevarle también a padecerlo. Entonces yo creo que siempre tienen que ser, no se pueden separar, se pueden separar, y más ahora, que ahora ya nosotros desarrollamos evaluaciones de riesgos psicosociales, con lo cual...
¿Y qué medís en esas evaluaciones si no es indiscreción? No, lo mide el trabajador. Y nosotros, en base a lo que el trabajador nos aporta, sacamos una conclusión y unos riesgos para esa empresa, en los cuales, bueno, se le comunican a la empresa. ¿Qué debe tener tú como experta un plan de salud integral como principios básicos? Un plan de salud integral, pues sería maravilloso que tuviese un conjunto de coberturas que diesen más, que aportasen esa salud integral, pero coberturas en todos los ambientes, una cobertura de salud mental, una cobertura a nivel de medicamentos, una cobertura, un conjunto que eso llevase a una mejora de la salud. ¿Y eso cuánto cuesta, Nuria? Mucho, mucho. Porque tú ten en cuenta que ahora cualquier persona que lo estarás oyendo en prensa, la salud mental, hay unas listas de espera tremendas y al final el trabajador tiene que acudir a la privada. Y la privada no se lo puede permitir todo el mundo. Exactamente. Y eso se va arrastrando y entiendo que al final se traduce en un desarrollo precario del puesto de trabajo y por tanto en exponernos a un mayor número de siniestralidad. Es lo que hemos hablado al principio, cuando tú vas a un trabajo y no vas feliz, contento y no tienes seguridad a nivel preventivo, pero lo que hablamos, abarcamos también a un estado de ánimo favorable. Pues lo que pasa es que también te quiero decir que vamos mejorando, porque el tema del desarrollo de las evaluaciones psicosociales, el tema de protocolos contra acoso, bueno, son pequeñas cosas que en estos últimos años, ¿sabes?, favorecen también un poco la seguridad del trabajador en esos aspectos en el trabajo. Vosotras, como técnicos y que desarrolláis buena parte de vuestro trabajo también dedicándoos a la formación, ¿os encontráis con que los trabajadores estamos formados realmente en esta materia de la prevención? La formación Nos puedes criticar. La formación es que es un tema muy duro, porque tienes que pensar, Isabel, que para empezar el trabajador tiene que ceder a los trabajadores en horario, o sea, laboral. Tiene que cambiar su estructura organizativa de su horario para encajar. Y luego hay formaciones, como son las específicas del convenio de metal y construcción, que son formaciones de 20 horas. Sí, que eso se traduce en que en esas 20 horas el trabajador no está desarrollando su labor. Pero es una formación que tiene que tener obligatoria y que si no la tiene, pues luego el empresario va a tener también una responsabilidad muy grande. Yo siempre he dicho que la formación ideal sería la formación teórica práctica, pero claro, a veces es inviable. Y nosotros, al fin y al cabo, escuchamos a los trabajadores, porque nadie mejor que el trabajador sabe los riesgos de su puesto de trabajo. Nosotros lo que hacemos es canalizar. Exactamente. Y ahí sí que es un poco asesorar. Esto es la norma, estos son los riesgos. Tú tienes que saber ejecutar el trabajo de estas maneras. Pero mejor que nadie, tú imagínate en un panadero. ¿Qué le vamos? O sea, mejor que él. No lo sabe nadie. Cada vez hay más voces que alertan de que la ansiedad, la depresión o el estrés van asociadas pues, a que un plan de salud o de prevención no ha funcionado en una determinada empresa. ¿Qué opinas al respecto? No. Bueno, no lo sé. Yo eso tampoco lo puedo derivar solo al plan de prevención, porque hoy en día, sobre todo después del COVID, todos yo creo que nos hemos quedado un poco tocados. Puede ser, pero no lo achacaba todo al plan de prevención de la empresa. Que la empresa tiene que estar más, tiene un deber de vigilando y que tiene que detectar cualquier caso que se produzca en esa materia, sí. ¿Sabes? Pero yo no lo llevo, solo que haya una carencia en el plan de prevención. Hay más indicadores. Hay más indicadores, yo creo. Factores personales, factores familiares, hay muchos más. Vale. Ten en cuenta que lo del entorno familiar a veces se lleva a la empresa y es imposible derivar. Si asumimos el teletrabajo como una realidad ya en este año 2023, ¿cómo es vigilar la salud en esta materia para finalizar? Vigilar la salud de los trabajadores que desempeñan. Pues ahí tendríamos que controlar un poco la materia ergonómica. Claro, es que todo lo que se desarrolla en una empresa
lo tienes que desarrollar en esos trabajadores. Y que tiende a descuidarse, entiendo, cuando se teletrabaja. Exactamente, pero ten en cuenta que es muy difícil porque empiezas desde los equipos, la altura de la mesa, la silla ergonómica, los descansos, es francamente difícil. Bueno, para habernos planteado un diagnóstico de cómo estamos, creo que esta conversación ha sentado las bases y también nos deja clara la idea de que por cada euro, ¿no?, que invirtamos en salud y seguridad en el trabajo, eso va a repercutir en que también el empresario va a ver cómo su producción aumenta. No sé si es la visión con la que me quedo yo. Sí, es una visión, me parece que es muy loable, es una visión. Hay que pensar que todo lo que se invierta en prevención va a mejorar. No es saco roto. No, va a mejorar la salud y la seguridad en los trabajadores y sobre todo el bienestar. Que era algo que antes no, hace 20 años, y ahora es el bienestar en el trabajo. Aumenta la productividad, aumenta la seguridad, o sea, es un compendio. Es un compendio. De todo. Muchísimas gracias, Nuria, por esta charla y que sigas durante muchos años más pues luchando, ¿no?, y trabajando porque las empresas cumplamos y al final disfrutemos de unas condiciones de trabajo adecuadas. De acuerdo, gracias a vosotros. Y a todos ustedes, muchas gracias por haber estado ahí un día más. Este programa vuelve la próxima semana ya, así que descansen y nos vemos el próximo martes.